El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que va a ofrecer una rueda de prensa tras las elecciones del término medio de Estados Unidos este martes. Escuchemos. Estados registraron votaciones récord. Los votantes, los trabajadores electorales, ellos cumplieron con su trabajo y cumplieron con su deber, aparentemente sin mucha interferencia en sus asuntos. Y eso es un testimonio para el pueblo estadounidense. Si bien no sabemos todos los resultados, al menos yo no los conozco todavía, esto es lo que sí sabemos. Si bien la prensa y los analistas estaban hablando de una ola roja gigante, eso no pasó. Y ustedes estaban un poco... porque yo estaba era optimista y yo me sentía bien durante todo el proceso de que nos iba a ir bien. Si bien hubo pérdidas, algunos demócratas no ganaron. Los demócratas tuvieron una noche fuerte y perdimos menos curules que cualquier otro presidente en su primer mandato en los últimos 40 años. Tuvimos los primeros resultados desde 1986 en gobernación. Sabemos otra cosa. Los votantes hablaron claramente sobre sus preocupaciones, sobre el creciente costo de la vida y la necesidad de bajar la inflación. Hay muchas personas que están muy preocupadas y que todavía están sufriendo la delincuencia y la seguridad pública, y enviaron un claro e inequívoco mensaje de que quieren mantener nuestra democracia y proteger el derecho a escoger en este país. Y especialmente quiero agradecer a los jóvenes que se me dice, no he visto las cifras, los votantes en cifras importantes, así como lo hicieron hace 2 años. Votaron para lidiar con la crisis climática, contra la violencia de las armas, los derechos de las libertades y la deuda estudiantil. Anoche me complació llamar al legislador de 25 años que obtuvo su curul en la Cámara y le dije que yo fui el segundo senador graduado en 1939 y que le dije que tenía un tremendo comienzo en lo que va a ser una larga y distinguida carrera. Y entonces, bueno, pero los votantes también dejaron claro que todavía están frustrados. Lo entiendo que han sido años difíciles en este país para tantas personas. Cuando vine al despacho, heredamos una nación con una pandemia y una economía que estaba sufriendo, y actuamos rápida y atrevidamente para crear un crecimiento sostenible en el país, para crear caminos, aeropuertos, mejorar los sistemas de agua potable y los servicios de Internet. Y apenas estamos comenzando. Y esto va a pasar en los próximos, en los meses de enero, febrero del año próximo. Esto apenas está comenzando. Entonces, yo me siento optimista sobre cómo el público va a acoger más lo que estamos haciendo. Las inversiones históricas que estamos haciendo en empresas de cientos de millones de dólares para fábricas de semiconductores y otra manufactura aquí en Estados Unidos. Esto va a crear decenas de miles de empleos bien remunerados. Y por cierto, muchos de esos trabajos van a ser empleos, un promedio, $127,000 al año, y no se necesita un grado universitario. Estamos lidiando con la inflación global por la guerra de Ucrania. También nos ha ido bien comparado con las otras naciones avanzadas. Estamos bajando los precios de la gasolina, estamos lidiando con el tema de los medicamentos. Después de 22 meses de difícil trabajo, la pandemia no controla nuestras vidas. Nuestras políticas económicas han creado 10 millones de empleos desde que asumí el cargo. La tasa de desempleo de 6,4 ha bajado, cuando ahora está en 3,5%, la más baja en 50 años. Y hemos hecho esto en medio de bajar déficit por 1,7 billones de dólares. Ningún gobierno ha logrado bajar el déficit en ese grado. Reducir los déficits federal es una de las mejores cosas que podemos hacer para hacer progresos reales como nación. Yo sé que es difícil para las personas para ver ese progreso en sus vidas, y es difícil ver los resultados de las acciones que tomamos
y que tuvimos que implementar lo que hemos hecho, pero creo que tomamos las medidas correctas para el país y para el pueblo estadounidense. De hecho, si uno ve las encuestas, la abrumadora mayoría, bueno, yo no veo mucho los sondeos, pero bueno, espero que ustedes lo estén haciendo, pero la abrumadora mayoría respalda los elementos de mi agenda económica para reconstruir los caminos, las carreteras, bajar las medicinas, a enfrentar la crisis climática, asegurándonos que las grandes corporaciones paguen lo justo en impuestos. Tengo la confianza de que estas políticas están funcionando y que estemos en la senda correcta y tenemos que mantenernos ahí. Todas estas iniciativas, desde escuelas, nuevas fábricas que se están construyendo, el resurgimiento de la manufactura estadounidense, que ya, por cierto, que ya han creado 700,000 empleos de manufactura. Ustedes me escucharon decir eso. No podemos ser la capital de manufactura. Ahora estamos exportando productos, no empleos, por todo el mundo. Las personas en todo el país van a verlo claramente cuando esto afecte su vida cotidiana. Pero todavía entiendo por qué están sufriendo y por qué tantas personas están preocupadas. Tal como lo he hecho en mi carrera, vamos a seguir trabajando con los colegas del Partido Republicano en bien del pueblo. Y no siempre es fácil. Lo hicimos en el primer mandato. Me sorprendería mucho, pero aprobamos muchas leyes bipartidistas desde que me hice presidente. Hemos revitalizado la industria de manufactura, hemos luchado con leyes como la violencia contra las armas. Déjenme decir esto, sin importar lo que sea el resultado final de estas elecciones, todavía se está haciendo algún conteo. Estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. El pueblo estadounidense ha dejado en claro, me parece que esperan que los republicanos trabajen también conmigo. En el tema de política exterior, espero que sigamos con este enfoque bipartidista para enfrentar la agresión rusa en Ucrania. Cuando regrese de la cumbre de la G20 en Indonesia, voy a invitar a los líderes de ambos partidos, tal como lo hemos hecho después de los viajes en el exterior, para ver cómo trabajamos conjuntamente por el resto del año y también para el próximo Congreso, para promover las prioridades de la agenda económica y de seguridad nacional. Estoy abierto a cualquier idea. Quiero ser muy claro, no voy a respaldar cualquier propuesta que va a empeorar la inflación. Por ejemplo, los votantes no quieren más por las medicinas. Y eso lo vamos a hacer en el próximo año calendario. Yo no voy a alejarme de esos compromisos históricos en la crisis climática. Y no voy a dejar que eso pase. Escuchamos las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una comparecencia de prensa que tiene lugar un día después de estas elecciones de medio término. El presidente ha dicho, entre otras cosas, que esta ola roja que todo el mundo predecía, entre ellos el expresidente Donald Trump, no pasó. Dijo que se mostró bastante optimista, que les iba a ir bien y que también perdieron menos curules que cualquier presidente de los demócratas en los últimos 40 años. Me acompaña ahora desde Atlanta Roberto Izurieta, él es profesor de la Universidad George Washington y también colaborador de CNN en español. Muy buenas tardes, Roberto. Escuchábamos las palabras del presidente Joe Biden. Le fue mucho mejor de lo que muchos predecían anoche al presidente Joe Biden. Buenas tardes, Ana María, gracias por la invitación. Efectivamente, como siempre, con un carácter más bien pausado, un carácter de calma. Y lo que dijo, o sea, yo en realidad estaba calmado, estaba tranquilo, confiado de que los resultados no iban a ser como se predecía en términos que venía un tsunami, una ola o una fuerte corriente. Dejó absolutamente claro, y en eso coincidimos en toda la cobertura de ayer especial de CNN, el resultado final puede ser todavía puede suceder cualquier cosa. Pero lo que sí está claro es que los márgenes, sea quien gane el Senado o la Cámara Baja, el margen de maniobra es menor. Segundo, los ganadores, la mayoría de los ganadores dentro del Partido Republicano no eran 100% trumpistas, no eran esos candidatos, la mayoría de esos candidatos que todavía no reconocen el triunfo de Biden, que todavía tienden a negar ciertos hechos de la realidad, como sucedió desde la pandemia, procesos electorales. Entonces, eso es una buena señal. Los que ganaron son los moderados.
Y el mensaje es, bueno, con los moderados se puede trabajar y se puede empujar al centro. La otra coincidencia que tuvimos ayer durante toda la cobertura de CNN es que esta era una carrera muy cuesta arriba para los demócratas. Estamos viviendo no solamente los Estados Unidos, como bien lo dijo el presidente, el mundo. Problemas de violencia, problemas de seguridad y sin lugar a dudas problemas de inflación. En última instancia, lo que sucedió ayer sí sorprendieron a mucho porque la gente tiende a votar por el bolsillo y la situación sigue siendo muy difícil. A pesar de que el empleo está bien, la inflación es de las cosas que más afectan, el temor a una recesión. Entonces, a pesar de eso, que hayan logrado un resultado histórico en términos de contener lo que es esta historia que el segundo año de cada presidente que se inaugura es una ola que se les viene. Entonces es muy interesante este proceso electoral y creo que en última instancia fortalece la democracia en la medida que el centro termina siendo fortalecido. Ahora, Roberto, otro de los ganadores de la noche de este martes es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Para muchos, el republicano sale reforzado como posible alternativa para la candidatura del partido a las elecciones del 2024. Su victoria es una reafirmación de que el estado de la Florida ya no es un estado pendular o swing state, como dicen aquí en Estados Unidos, sino que la Florida está ahora bajo el control de los republicanos. Yo soy de los que cree eso. También de las cosas que hablábamos en la cobertura de CNN es que en muchos aspectos lo que vimos ayer es un déjà vu, es un recordar todo lo que pasó hace 2 años. O sea, después de 2 años tan complicados con tanto ruido político, la situación queda básicamente empatada como estaba antes. No hay una clara mayoría en este momento. Antes era para los demócratas, pero también muy frágil. Recordemos que en el Senado, sobre todo, no puedes hacer prácticamente nada si no tienes 60 de los 100 senadores. Entonces, claro, después de todo lo que pasa, volvemos a quedar igual. Y ahí viene tu pregunta que me parece muy importante, Florida. En la política norteamericana, considerando que existe este sistema electoral muy complejo de colegio electoral, el ser, como tú dices, un estado que hace el péndulo, que inclina la balanza, es políticamente muy importante. Entonces yo creo que Florida ha hecho un mal negocio político porque la relevancia política en los Estados Unidos se pierde cuando dejas de ser un estado péndulo. Y esos péndulos ahora están claramente, al igual que hace 2 años, Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada. Entonces yo creo que la ecuación política en los Estados Unidos va a ir cambiando con esta confirmación de esta nueva realidad. Tú mencionabas Georgia. Entre las filas demócratas, una de las perdedoras de la noche de este martes fue la aspirante a la gobernación en el estado de Georgia, Stacey Abrams. Perdió por un margen mucho mayor que en el 2018 contra el candidato republicano Brian Kemp. ¿Qué significa su derrota? Porque ella fue clave para lograr que Biden ganara este estado en las últimas elecciones. Lo que significa es el mismo argumento que estoy manejando. Los candidatos de centro les fueron bien y el gobernador de Georgia ha sido un gobernador moderado. Recordemos la famosa llamada hace 2 años que decía necesito no me acuerdo cuántos votos, necesito un poco de votos, la famosa llamada por lo cual hubo un juicio político. Votos, y él se mantuvo porque de nuevo en los Estados Unidos el gobernador es clave porque el que certifica la elección es el secretario de Estado de cada estado. Entonces tuvieron una acción muy patriota, muy seria, muy profesional, con una presión enorme de la presidencia, de un enorme sector del país y se comportaron de manera profesional. Dejaron que los profesionales actuaran, se cuenten los votos, se cuenten otra vez, existan segundas vueltas. Entonces, de nuevo, es un triunfo de los demócratas. Dicho esto, la candidata del Partido Demócrata, una gran luchadora, sobre todo de los derechos afroamericanos, en un estado donde han luchado toda su vida y los últimos años y están ganando reconocimiento. Entonces, si bien sacó un porcentaje menor, yo pienso que están ocupando cada vez más el espacio que se merecen en un estado donde han sido sumamente marginados. Como siempre, un placer. Muchas gracias por el análisis. Roberto Izurieta, profesor de la Escuela de Gerencia Política de la Universidad George Washington y colaborador de CNN Español desde aquí, desde Atlanta. Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes.